Acá comenzando un nuevo día, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Hoy es viernes y el cuerpo lo Bien. sabe. Con frío, profe. Buenos días. Buen día, ¿cómo vas? ¿Qué más, Lady? ¿Cómo te acabo de ir ayer? ¿Cómo te fue en ese trabajo? Bien, profe, bien, me fue muy bien y pues estoy feliz por eso. ¿Te Es un poquito, contrataron? pero no importa. No, profe, pues me dijeron que me estaban llamando, pero pues yo creo que sí, me fue re bien. Qué bueno, qué dicha, que así sea. Qué bueno, entonces estamos finalizando la semana bien. Jorgito y Vale ya mejoraron. Lady consiguiendo trabajo. Daniela, ¿te fue bien en la diligencia con tu mamá? Sí, profe, sí, señora. Gloria a Dios, me alegra. Bueno, muy bien, vamos a esperar aquí 2 minuticos más que sean las 8:11 que normalmente espero al inicio de la clase. Les doy de una vez datos, estamos bien. Obviamente hay que meterle duro hoy a la difusión con el tema del nombre de la mascota y nuestra mascota. Entonces, como vieron, pues llegó la convocatoria. ¿Ustedes ya la recibieron? ¿Ya la tienen o no? Sí, profe, tú la enviaste al grupo, Sí, la encuesta, ¿sí? sí, la encuesta, la encuesta. Sí. Entonces Eso está bien. quedó sí, chévere. El programa de comunicación social viene desarrollando una estrategia comunicacional en la U. Queremos hacerte partícipe del proceso de creación de la mascota institución universitaria de Colombia y ahí para ello te pedimos responder. El siguiente cuestionario, según tú, ¿a cuál especie podría pertenecer la mascota universitaria de Colombia? Y pues tenemos múltiples opciones, unas muy colombianas, otras, bueno, ahí vamos. Y el nombre van en orden Otis, Fénix, Colombianito y Foxy. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Obviamente 87 para una población tan grande es muy poquito, pero bueno. Buen día, mi profe. Aquí toca hacer de todo al mismo tiempo. Bueno, muy bien. ¿Cómo han ido avanzando en sus proyectos y en sus trabajos? Bien, profe, anoche me reuní con mi grupo, con Vale y con Jackie, y ya tenemos ideas y cositas por hacer, profe. Ya definimos cosas, entonces ahorita si quieres te las doy. Claro, pues de una vez, mientras van entrando los otros, vamos adelantando la gestión acá de reporte. Y adelantemos, si mi profe te puedo pedir un favor, es un permiso. Es que ahorita tengo que ir por unos medicamentos para ausentarme un momentico, ¿sí? Bueno, Porque es que por ok, la tarde no puedo. dale. Bueno, Entonces, adelanten el reporte del grupo de ustedes. Bueno, listo. profe. Bueno, Bueno, empezamos las cápsulas informativas. ¿Sí? Como definimos que van a ser por TikTok, entonces se van a realizar con 30 segundos. No las vamos a hacer de 3 minutos, o sea, está la opción de 15 segundos, 30 segundos y 3 minutos. Y pues se nos hizo que el tema de 3 minutos pues podría ser un poco largo y aburridor, ¿no? Y Sí, pues 15 correcto. segundos muy cortito. Listo, entonces escogimos la música que va a tener como de fondo, pues nos pareció, no sé, como apropiado como tener una musiquita, entonces ya la voy a enviar al grupo. Ok, y pues perfecto. para que ustedes también opinen a ver qué les parece. Exacto. Perdón, la música está dentro de las opciones. ¿Qué van a hacer? TikTok. Sí, TikTok, profe. señora. ¿Y la música está dentro de las opciones de TikTok? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, porque lo que me preocupa son los derechos de autor para no meter a la universidad ningún problema, ¿no? Entonces, Ah, ok. Pero no, igual, bueno, esas fueron las que escogimos, pero igual sí TikTok permite. Lo que pasa es que a veces TikTok tiene varias opciones de varias canciones.
Entonces sí toca como revisar entonces mejor el tema, porque de pronto sí, sí, como para no tener problemas con eso, profe. Sí, es mejor, no sea que nos llegue una reclamación, pues porque no quisiéramos pagar nada. O sea, se pueden hacer tantas cosas sin costo que aprovechemos y no generemos rollos, que después una reclamación por derechos de autor toca pagar esta vida y la otra. Entonces, vamos adelante con la Se revisión. acaba la universidad. Ay, no, No, profe, sí. pues imagínate. Profe, bueno, entonces teníamos que los temas que vamos a tocar en los videos va a ser la bioseguridad, porque es importante el regreso a a la presencialidad y el tema de la vacunación. Entonces, para empezar, vamos a hacer el del regreso a la universidad. Se va a realizar pues en Las para, locaciones. sí, las locaciones, la biblioteca, el gimnasio, el espacio de esparcimiento. Entonces, como que la gente sepa que en la universidad puede tener estos espacios. No solamente van a ser los salones de clases, sino como darle énfasis a que, digamos, en la presencialidad se puede tener un contacto. Hay mucha gente que le gusta los libros, ¿no? Como lo tradicional. Entonces Sí. hay un espacio de biblioteca, hay un espacio de gimnasio para la gente que se quiera como desestresarse pues en el gimnasio después de clases, espacios de esparcimiento, la terraza, la cafetería. Entonces quedamos que en el inicio del video el espacio de entrada a la universidad y después mostrar como los puntos que tiene la universidad como tal. Ujú, Y bueno, correcto, vamos con la bioseguridad, que eso lo explica Valentina. correcto. Ujú. Ya, qué pena. Bueno, vamos, en el punto de la bioseguridad, pues vamos a mostrar más o menos como la marcación de los espacios para el distanciamiento social, vamos a mostrar las zonas de desinfección, cuánta cantidad de alumnos por salones van a ir a la clase. Pues también queremos que todos estén seguros en ese regreso a clase Correcto. y pues que sepan que sí hay un proceso de bioseguridad, ¿no? Sí, correcto. Bueno, el punto de la vacunación segura. eh, bueno, vamos a hablar sobre los beneficios que hay en la universidad. Ay, ¿qué era lo que íbamos a hablar ayer? Ah, Bueno, eso. bueno, sí, lo de la vacunación, profe, pues ya investigamos, hemos encontrado varios videos sobre, pues no sé, se nos ocurrió también, por ejemplo, decir que todas las vacunas son seguras, ¿no? Hay muchas personas que tienen como miedo de aplicarse la AstraZeneca, por ejemplo, la Sinovac, no sé qué. Entonces, como explicar ese tipo de cosas, también los beneficios que tiene una persona acá en Colombia por vacunarse, entonces digamos los descuentos que se tienen para comprar en un centro comercial o el tema de los viajes o como los beneficios de la vacunación, Ujú. eso lo Profe, hablamos también. nosotros estábamos pensando, pues obviamente fue como una idea ayer que se nos ocurrió, pues que podría haber en en la universidad como un dispensador de tapabocas. Pues obviamente no sabemos si es posible ni nada, pero sería como chévere también para Ah, que ok. pues, Voy a anotar dispensador de tapabocas. Perfecto. Ok. Listo. Voy a Y, bueno, y también consultarlo hoy. Hoy lo consulto. listo, profe. Y también pues queríamos mostrar como esa parte también no solo del punto de vista de los alumnos, sino también como queríamos hacer como entrevistas a los estudiantes sobre el regreso, a los profesores, discúlpame, Correcto. sobre el regreso de la U, a los celadores sobre el regreso de la U, a las personas que ayudan pues con el aseo. Queríamos pues mostrar también todo ese punto de vista, ver también cómo se sienten ellos con este tema. Perfecto. profe, Sí, me nosotros parece que quedamos, tiene que ser incluyente con todo el mundo, sí, porque pues digamos que lo que estamos haciendo es una campaña institucional y la campaña institucional copa tanto a personal administrativo como personal operativo, como planta docente, estudiantes, o sea, directivas, todo el mundo, todas las audiencias. Ahí hay que tener en cuenta a todas las audiencias. sí, profe, entonces quedamos ayer los tres con Jackie, digamos nosotros con Valentina hacer la presentación, ser como los presentadores y Jackie podría entonces meterse en su personaje de entrevistar.
Entonces ella podría entrevistar a las personas representantes de las carreras, podría entrevistar a los profesores, a los decanos, podría entrevistar lo que dijo Valentina, a los vigilantes, a todas las personas que están de una u otra manera, que son colaboradores de la universidad. Entonces me parecería interesante que Jackie podría como ser la reportera en ese sentido. Ok. Obviamente con el tiempo, pues uno dice ahí, uy, Dios mío, un minuto es muy cortito. pero pues tienen que lograrlo, o sea, o pueden recoger tan buen material que puedan hacer varios capítulos para que la cosa sea con la misma estructura, pero con diferentes personajes. Es decir, Exacto, repiten la secuencia y con eso tenemos más material. exacto, profe, sí. Perfecto. Y pues quedamos entonces ya de hacer el libreto este fin de semana para grabar todo la semana En entrante. la Usted semana, nos dirá sí, qué señor. día podría hacer. Ok, perfecto. Sí, ya tocó porque hoy pues es viernes y entonces, ¿qué hacemos? Listo. No hay problema. Esta herramienta de TikTok permite poner imágenes rápidas. Sí, profe. No olviden incluir al personal de servicio, que es el que hace el oficio, ¿no? Y Sí, entonces limpiar y no sé qué, y barrer aquí, poner la silla acá y todo eso, eso me de parecería hecho, ellos son interesante. súper importantes, profe, en el tema de bioseguridad también. En los videos que vamos a hacer de bioseguridad, ellos van a ser súper importantes. Sí. Sí, me parece importante resaltar, eh, porque de todas maneras ellos hacen una tarea muy loable dentro de la institución y pues hay que resaltarla. Nunca nadie los tiene en cuenta. Y si estamos trabajando por el numeral Soy Unicolombiano, pues obvio, no solamente es volver al lado, todos están entrelazados. Es que eso es lo interesante de una estrategia, que ahí todo va unido y todo le va apuntando a unos pilares que ya tenemos, pero con una narrativa distinta. Entonces, es muy importante el ejercicio. Sí, señora, profe. Y bueno, pues esta es nuestra idea. A ver. No sé si Jackie quiere hablar. Sí, ya Ayer ella aquí también. que entró ahí, me parece chévere. Voy a averiguar lo de los dispensadores de tapabocas, que me parece interesantísimo. Profe, el día que yo fui a la universidad, yo no me fijé si ahí habían, si ahí hay como dispensadores de antibacterial y eso, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos antibacterial en los baños, tenemos Ah, listo. toallitas de papel, tenemos jabón y obviamente agua a granel. Y Ah, en las listo. entradas están los dispensadores de gel antibacterial y en determinados puntos. Les recomiendo, por favor, verificar dentro de la documentación que tiene la universidad colgada, digamos, ahí desde comienzo de la pandemia, unos documentos que son, digamos, como los que nos dan el respaldo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, son las autorizaciones de la Secretaría de Salud, que tienen una normativa. No es que vayamos a hablar de la normativa, pero por ejemplo, si el documento sale así y uno le ve, de pronto sale como volando, no sé, pues mi imaginación vuela también. Pero sí podemos poner resolución tal, como para que la gente vea que es que no es cañazo, es que está en un documento, es simplemente el concepto y el documento debe tener ahí toda la normatividad que nos asegura a nosotros, tanto la ocupación autorizada como todos los protocolos de bioseguridad aprobados, que eso es muy importante, porque Ok. pues de pronto la gente no sabe eso. Entonces, realmente lo que necesitamos revisar específicamente es que todo tiene un soporte. Recuerden que nosotros como comunicadores nunca vamos a generar ningún contenido que no tenga un soporte, porque uno puede lograr dentro de su creatividad incluir una serie de conceptos, de narrativas, de cosas de esas, pero ustedes recuerden que siempre el cliente, para nosotros, en el caso de la comunicación organizacional o nuestra compañía, pues en el caso de que tengamos un departamento de comunicación, todo tiene un respaldo y el respaldo es lo que dice la institución, lo que dijo el gerente, el documento aprobado, evidenciando siempre todo. Nosotros nunca ponemos nada de nuestra parte. Nosotros lo que sabemos es volverlo
información para la opinión pública, pero nosotros nunca decimos nada de lo que no tenga un soporte. O sea, siempre todo está justificado. Y esto es muy importante también en los documentos porque ese respaldo le da validez al contenido. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué tal que Y este podríamos trabajo, señor? Dime, profe, ¿cómo? No, ¿y que podríamos iniciar con qué? Podríamos iniciar con eso, digamos, el libreto de la bioseguridad, de acuerdo a la resolución tal, ta, 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 y de ahí empezar como a mostrar los puntos, que ese sea como el inicio, que nos dé como la entrada al libreto que vamos a hacer para el video de bioseguridad. Me parece perfecto, me parece perfecto. Todo está en la plataforma, ahí están todos los documentos porque esas normativas siempre las dejan en conocimiento. Ustedes saben que es, siempre que hay un documento jurídico es publíquese y cúmplase. Entonces, en el publíquese, nosotros somos responsables desde el punto de vista de contar a la entidad normalmente pues a las distintas audiencias lo que la entidad tiene aprobado, ¿cierto? Entonces, muy importante eso. Listo, profe. Profe, y otra cosita que estábamos hablando ayer con Jackie, con Vale, como Jackie va a ser parte pues del equipo de nosotros de presentadores, como va a ser como la reportera, la que va a entrevistar y esto. Entonces, el tema de las redes lo podría tener, no sé, Carolina u otra persona, que es como un poquito más sencillo. Sí, claro. Pues es decir, Caro, por ejemplo, ayer apareció 2 segundos y se volvió a salir, o sea, al final de la clase, o sea, que ella participe de algo. Mi problema es que realmente si ella no asiste a clase, obviamente no va a tener una asistencia que respalde adquirir el conocimiento. Cierto que tenemos en este momento mucha práctica y mucha estrategia en desarrollo, que tenemos conocimiento de eso, pero ella debe venir a clase. Y como está Sí. embolatada y no ha llegado, entonces ayer entró un momentico, yo eso no se lo puedo validar como asistencia a clase. O sea, ustedes que siempre están ahí, pues claro, cuando abren la cámara están cumpliendo con el requisito de la universidad, pero igual, de todas maneras, con Caro tengo problemas, porque si fuera por su asistencia a clase, ella ya perdió la materia. Entonces, pues sí, ella puede colaborar, pero yo tengo problemas desde el punto de vista de cumplimiento del contenido programático con ella. Sí, profe. Entonces, Porque pero pues te puedes apoyar en otra persona. si queremos, pues con Jackie ya tenemos como los planes de ir la semana entrante a la universidad y grabar y todo este tema, entonces sí, sí sería como chévere hacerlo con ella, porque pues la idea era hacerlo los cuatro, pero sí, lo que tú dices, entonces pues no sé qué diga Jackie. Ya que está ahí, ella entró Profe, hace sí, rato. sí, Ajá. profe, yo incluso te saludé. Buenos días. Yo sí, Profe, sí, estoy de Chinita. acuerdo. Pues yo creo que tocaría pues hablar con ella, comunicarnos con ella, porque pues eso también estábamos diciendo con Jorge, como que no estaba muy presente. Pero pues es como para que participe, perdón, y para como pues repartirnos más las funciones, porque a mí me quedaría pues con Jorge y hacer todo eso, y es que realmente lo de Instagram es muy fácil. Y ya tengo todas las preguntas, incluso ayer subí unas al cuadro. Ok, sí, al cuadro de control. Fíjense que el cuadro de control es muy útil porque ahí se le Preguntas puede dar. que nosotros le enviamos también ahí aquí. Fue parte de esas preguntas que Ah, Alexandra sí, le profe. enviamos. Ayer, pues las preguntas, las que subí fueron las que me envió Julio, Lady y Alexa. O sea, faltan unas por subir, pero subí algunas. El resto pues ya quedan como en un documento Word para la persona que vaya a hacer pues la actividad en Instagram. Ok, entonces la actividad en Instagram, definámosla porque pues tú tenías ese compromiso, digamos como un compromiso individual, pero estabas apoyándote en el curso. ¿Puedes lograrlo o no puedes lograrlo? ¿O cómo es el asunto con Profe, el pues, concurso? o sea, profe, no sé, o sea, en Instagram no sería tanto como un concurso, sino como encuestas para acercar a los estudiantes a la universidad y que conozcan un poco más. Porque el concurso o el juego ya lo Es un tienes tú juego, como en sí. Kahoot. Ajá, ya lo tienes tú como en Kahoot.
Entonces, Lo que pasa es que son profe, medios distintos y señora, seguramente pudiéramos recurrir a las dos estrategias pues igual, ¿no? sí. Sí, pues, profe, mira, lo que yo creería era que, pues, primeramente hacer la encuesta o la actividad en Instagram y luego ahora sí hacer el concurso para que la gente esté un poco más como informada, ¿me entiendes? Y ya yo lo puedo hacer, pero pues me gustaría iniciar pues, con Carolina para ver si ella también puede, pues para que participe, porque pues no sé, aún no le hemos asignado como una tarea, Ok, igualmente pues, también hace parte de todo ese trabajo. claro, pero yo Y sí, también digo, sí, sigo señora. insistiendo en lo mismo. Carolina no viene a clase, yo no le puedo validar la práctica en representación de todos los días que ella no ha asistido, porque aquí de todas maneras hay un contenido. Entonces, yo no sé, por ejemplo, María Paula, que sabemos que no está acá, que tiene a veces limitación en la conexión y en lo que sea. María Paula, ¿me estás escuchando? ¿O nos estás escuchando? Profe, mi profe, disculpa, me voy a hacer un momentico, ¿listo? Sí, señora. Chao, profe. Chao. María Paula. Profe, es que Sí, me profe. escribió que sí. Ok. María Paula, si nosotros te damos todas las herramientas, ¿tú puedes organizar el juego de Instagram? Me siento invocando a los espíritus. Un golpe sí, dos golpes no. Es que un aplauso sí, dos aplausos no. Sí, yo creo, profe, bravo. Muy bien. Perfecto. Entonces, mira, María Paula ha estado asistiendo desde el comienzo. Ella tiene que tener un trabajo. En ese orden de ideas, apoyémonos en María Paula para que haga el juego por Instagram. Igual tenemos varias preguntas, o sea, trabajemos en equipo. Me parece, ¿estarían de acuerdo? Sí, profe, y si ella tiene alguna dificultad, pues nos puede comunicar y nosotros le podemos colaborar. Dar soporte, dar ayuda, Sí, correcto. que realmente ya igualmente le damos todo el material, solamente es que ya realice la actividad porque pues ya están las preguntas. Me parece muy bien porque ella no podría trabajar en equipo a no ser que fuera en esa condición, a distancia y recibiendo información. Sí, profe, yo hoy lo organizo en un Word todas las preguntas para que ella las tenga y ya pueda, pues, le sea un poco más fácil realizar todo. Ok. No, igual cualquier aporte que tenga alguien referente al grupo, o sea, digamos si yo tengo algún aporte para el grupo de Julio o algo así, pues lo podemos poner en el grupo, ¿no? Cualquier cosa que se nos ocurra, igual para los videos, si tienen algún aporte, pues acá bienvenidos. O si quieren también ir con nosotros la semana entrante, también sería súper. Porque podríamos también entrevistarlos a ellos como estudiantes, ¿no, profe? Claro, total. Sí. Muy bien. Cualquier cosa, ahí estamos. Ok. Entonces yo quedaría pendiente solamente de buscar si la universidad puede poner los dispensadores de tapabocas, que me parece una muy buena idea. Querido Julio, su merced me puede registrar en el Drive el cambio de responsable de María Paula y como vamos en el proceso con el juego de Instagram, digo, sí, de Instagram, sí, Instagram, ¿no? Hoy amanecí confundida. Sí, Sí, señora. la profesora sí me ha dicho. Dale ¿Cómo algo han pasado los encuesta, años? Instagram y la responsable Jackie. ¿Eso sigue siendo Jackie o ahí se No, cambia? ese es lo que te digo que por favor me ayudes a cambiar a María Paula. Ah, bueno. María Paula, ¿tienes acceso al Drive? Por favor, para que tengas presente el tema del Drive. Tú me mandaste el correo y te llegó el Drive. Sí, ok, muy bien. Sí, un golpe. Bien, bravo. Está funcionando. Muy bien. Bueno, gracias. Por favor, pongan todas las modificaciones ahí. Daniela, te quería pedir un favor. Es que yo he estado muy Señora. embolatada. Su merced puede llamar a la Fábrica Nacional de Ideas y decir que lo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, señora. Y contar que en este momento, pues, lo que nosotros queremos tener es una mascota, ¿sí?
y explicarle a esta gente en qué consiste el tema de lo de la mascota. Le dices que tú perteneces al programa de comunicación social y que eres la encargada de hacer el contacto y después los pondrás en contacto con la institución. Pues para que ellos te presten atención, para conocer el tema de los costos, el tema de cómo tendría que ir específicamente la idea para que tú interactúes con ellos y digas, en este momento estamos en un concurso, no en un concurso, estamos en una encuesta y en la encuesta específicamente ya hay unas especies seleccionadas, preseleccionadas. ¿Quiénes están allí? Por ejemplo, en primer orden está el oso de anteojos y también está la guacamaya. Con el tema de la guacamaya puedes hablar cómo humanizar ese muñeco, que sería más o menos como con la idea del pollo frisbee, que el pollo es pollo, pero igual tiene como unas piernas largas, negras, y a la final termina en patas de pollo. Porque en el caso de la guacamaya también. Obviamente yo sé que lo que le gusta a la gente de universitaria con el tema de la guacamaya es el color de las alas, que las alas tengan el amarillo, azul y rojo, que es lo que nos representa, porque están buscando, según lo que yo veo, a nivel de colombianidad. Déjenme mostrarles cómo va Ahí sí la tengo una cosa encuesta. con la encuesta, que llegó esa encuesta a las mascotas. Yo pensé que la encuesta ya se tenían, ya, por ejemplo, ya solo 2 animales para escoger, que veo que acá hay un montón de animales. ¿No No, sería más mira, fácil, lo que más pasa, fácil para los que van a hacer la cosa, solo ya hubiera 2 para escoger? Es que veo que están como los 18 animales que... no, Julio, aterriza el discurso. Nosotros institucionalmente estamos poniendo muchas variedades porque la población es muy grande, ¿sí? Y porque debemos elegir e involucrar a las personas. Entonces tenemos todas estas opciones, pero mira cómo va la respuesta. Lo que ya se les empezó a estoy... hacer. Sí, si no la has contestado, te invito a contestarla. Antes de que empezara la clase íbamos en 87, ahorita vamos en 91. Ahora, el proceso es interesante y vamos a leer por qué, porque igual ahí están las respuestas. Entonces, tenemos multiplicidad de especies y no estamos mostrando qué tipo de graficación o de muñeco concebimos. Cuando ya tengamos uno solo, ahí obviamente esta compañía nos podrá dar una respuesta ideal y adecuada, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ir haciendo Daniela en avance? Hacer contacto con la compañía que hace eso, porque ella vio en la página y dice 25 días para la fabricación del muñeco. Por ejemplo, yo le noto al muñeco de los Andes que es un muñeco que el material con el que está hecho no es un material peludo, ¿sí? Porque a veces los materiales peludos degeneran mucho la figura y necesitamos que este muñeco, digamos, dure. Entonces, Daniela, contar en lo que estamos. Que se está acercando específicamente al tema de, mire, 22% el oso de anteojos con un 17%, no, con un 18.7% el lobo. ¿Qué le sigue? Le sigue el zorro con un 12.1 y le sigue el cóndor con un 9.9. Luego está la guacamaya. Ahora, entre la guacamaya y el cóndor hay un tema de alas. ¿Te acuerdas que tú misma cuando trataste de graficar la idea decías, yo no puedo vestir al animal porque él tiene que desplegar sus alas, ¿cierto? Sí, sí, señora. Entonces, pues ir previendo y darle información a esta gente y decirle, mira, sobre qué materiales trabajas, queremos algo que se vea bien, pero que no vaya a ser un muñeco de esos todos peludos y desarrapados, porque con el tiempo son nuevos, se ve bonito, pero viejo, aparte de que va a oler a regocijo de loca, pues igual necesitamos que tenga unas condiciones de look interesantes. Si tú miras la cabra de los Andes, ella es muy limpia en todo como su tema de tela en el que está elaborado, ¿cierto? La otra cosa es que el animal tiene que estar vestido, o sea, nuestra mascota tiene que tener una identificación de universitaria. Entonces, ve haciendo el contacto con ellos para ver qué nos dicen y qué nos aconsejan, para nosotros ir orientando el estudio hacia lo que ellos crean que debe ser importante tener en cuenta. Y la otra cosa es qué les tenemos que entregar
como idea ya, digamos, a nivel de concepto gráfico de lo que es nuestra mascota, para que por favor lo vayas haciendo y me cuentas. Bueno, ¿puedes hacer esa Listo, llamada hoy? profe. Como para yo Sí, darle toda señora. la indicación y que me diga, no, profe, yo no puedo llamar hoy. Ah, bueno, está bien. Entonces, muy bien. Por saber esta encuesta, ¿a quién se le mandó? Sí, profe. Se ha difundido en toda la comunidad. O sea, todo el mundo lo debió haber recibido por WhatsApp. Ah, pero hay opción de que uno le mandara a gente que conoce la universidad o no. Claro, ahí le puedes enviar a todo el mundo. Ya te alguien le puede enviar a Julio, por favor, para que lo tenga y se lo comparta a todo el mundo. Mire, son profesores, personal No, pues está, en el administrativo. grupo está el enlace, ¿cierto? Es ese enlace. Es ese, gordo, ese, Sí, ese. sí. Sí, sí. Exacto. Bueno, ¿qué nombre le pondrías a tu mascota? Vamos en una preferencia en 13.2% Otis. Tenemos adicionalmente que sigue 8.7 Fénix, 8.7 Draco y después sigue Foxy con 7.6 y luego Roku con 6.5. Ahora lo interesante de esto es miren las respuestas de su público objetivo, que es toda la comunidad. Me gustaría un animalito supernacional y con un nombre de fácil recordación. La guacamaya posee los colores institucionales y un nombre como Otis da características de fácil recordación. Me parece una excelente iniciativa. La tortuga, porque su prudencia en el paso llega lejos, pero por ejemplo una tortuga nosotros, bueno, sería como la de los Power Rangers parada, ¿no? Pero no la incluimos ahí, pero agradecemos el comentario porque pusimos otra. Me parece buena la dinámica y que nos hagan partícipes del proceso. Me parece una propuesta innovadora y divertida, que gane el mejor. El animal y el nombre están relacionados con los colores del logo de la universidad y el patriotismo. De acuerdo con los colores de la universidad va muy bien el cóndor. Al igual representa la sabana de Bogotá. Al igual un animal de poder, el cual representa el aire de las alturas, el triunfo, y el nombre es porque un ave que surge de las cenizas, el cruel quiere recibir. Es el cual quiere decir un buen rehacer. Hay pregunta, Seguramente. ¿eso de las opiniones sí es obligatorio o fue la gente si quiso? No, la gente si quiere. Ahí sí dice, hay un espacio para comentarios, pero la cosa es que cuando tú haces un estudio necesitas saber qué está pensando tu No, que público esa parte, objetivo. hay forma de modificarla que fuera obligatoria. Es que hay No, mucha gente de seguro no se le da la gana, entonces no. debería ser No es obligatorio. obligatorio porque eso sesga las opiniones. Mm. Entonces, me encantaría que se eligiera un animal de poder, presencia y gallardía, pues esa es la parte de la esencia de un profesional que pasó por la Universitaria de Colombia. Interesante tener una mascota, excelente. Estamos formando profesionales creativos, emprendedores novedosos, investigadores. ¿A dónde llegué? Por eso el nombre. Considero que esto está muy bien porque simboliza la astucia dada por la inteligencia, la capacidad de solucionar nuevos problemas y son muy inquietos. Déjenme bajar acá. El oso de anteojos es un animal, ¿qué? Ay, Señor Jesucristo, ¿qué dice acá? El olonguito es un mamífero pequeño descubierto en 2013 por el Instituto Smithsoniano. Es el primer carnívoro descubierto en América después de 35 años y su hábitat es la cordillera central de Colombia. Es tierno y comparte su descubrimiento con la fundación de la universidad en la misma década. Creo que la mascota debería representar, entre otras cosas, el orgullo por lo nuestro, lo que nace y se descubre aquí. Además es peludito y tiene ojos grandes, perfecto para caricaturizarlo si se desea o reproducir peluches con su forma. El oso de anteojos es un animal que está en vía de extinción. Esta sería una bella forma de contribuir con la protección. Elegí la guacamaya porque va con los colores de la UDC. Además, es una ave majestuosa y Fénix porque vamos renaciendo. Muchas gracias. Adoré la idea de tener una mascota que represente la universidad. Excelente, cada vez más que la universidad se consolide. Como ven ustedes, Estas esto últimas buenas, ¿no?
Y le da a las uno, respuestas. claro, le da a uno una referencia de lo que la gente piensa y esto te orienta para hacer las estrategias, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, el contenido de ayer era ver la estrategia, cómo se debate entre lo que ya está instituido y lo que podría de forma creativa venir a instituirse dentro de la institución. Valga la redundancia, no son palabras iguales, tienen el mismo prefijo, pero lo que nos hace a nosotros creativo y pensar en otras alternativas es muy chévere. O sea, aquí nosotros vemos cómo de pronto nuestra mascota se puede volver un peluche. Con la venta de eso, del peluche, le podemos decir a diseño de modas, o no sé, en industrial hay una parte que hacen con máquinas y con una cantidad de cosas, de pronto que lo vuelvan un proceso, saquen unos peluches y el producido apoyen a una fundación. O sea, es que nosotros tenemos una tarea interesantísima por realizar. Así es que, pues yo creo que este es un trabajo grande, un trabajo que puede representar muchas cosas interesantes para todos como comunidad. ¿Cómo les parecen cómo vamos? Así es que por favor difúndanla, vuélvanla a mandar, recuérdenle a la gente que estamos con el tema, cuando manden el enlace con el discurso, ¿sí? Para que la gente reciba la información. Entonces vamos a dejarlo acá abierto mientras tanto, pues porque se va a ir, digamos, como, ¿cómo se llama? Actualizando. Bueno, querido Julio, entonces, ¿qué pasa con el reporte de tu grupo que avanzaron ayer? Pues hicimos las preguntas y las mandamos ayer. Y lo otro acá, ellos me estaban diciendo que el lunes tienen libre por la mañana para poder hacer las tomas de la universidad con la cosa del TikTok y todo. Que ellas son las que saben del TikTok. Yo en TikTok no sé. Entonces, que quieren que reunirnos allá para sacar las tomas también de lo arquitectónico y de las obras de arte. O sea, ¿están en todas las sedes o solo en una sede las pinturas? Todas las sedes tienen obras de arte. Pues sería... ¿Ustedes con qué otra clase es que comparten que no me acuerdo? Me toca mirar. Después es inglés. Ah, ok. ¿Y tienen libre por qué? No, ellas están comentando que ir por la mañana, entonces no sé cómo, es que me dijeron, pero no sé cómo. Ah, porque si quieren podemos tener, digamos, nos reunimos el lunes a las 8 allá. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Estarían Algo. todos de acuerdo en ir? ¿Sí? Pues yo sí puedo. Sí, profe. De hecho, pues para hacer todos todo, ¿no? Ah, bueno, Sí. sí. Entonces Ah, pues sería en fin, excelente. al cabo esto es en para grupo, hacer los ¿no? TikToks y Esto es todo. todo es en grupo. Exacto. Entonces nos veríamos el lunes en la U a las 8. Voy a notificar entonces a la universidad que nos encontramos allá. Muy bien, perfecto. Entonces yo creo que así podemos avanzar un poco. Muy bien. ¿Algún comentario con respecto a los trabajos, a los temas, a todo lo que venimos desarrollando? Daniela, entonces tú haces la llamada, ¿cierto? Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Me avisan cuando vean la diapositiva. ¿Ya cargó? Ya, profe. Ok, muy bien. Acá voy a hacer relación o me voy a referir específicamente al tema de manejo crítico dentro de las organizaciones. ¿Y por qué lo involucro? Aunque ustedes después van a ver esta asignatura que se llama Estrategias de Comunicación Organizacional. Y el eje central de estrategias de comunicación organizacional es el manejo de crisis. Obviamente todo está directamente relacionado con el trabajo de relaciones públicas. ¿Por qué?
porque es que nosotros como comunicadores o gestores de la comunicación en las organizaciones no podemos partir nuestra naturaleza ni en 3 ni en 4, sino que es una sola. Entonces, fíjense que cuando empezamos a hacer este estudio, nosotros identificamos primero una preocupación institucional, que es volver a la U, y cuando con el grupo empezamos a hacer toda la fase de análisis previo, de investigación, para saber acomodarnos dentro de la temática, encontramos muchas situaciones. Y dentro de esas situaciones encontramos que había que trabajar por el tema de pertenencia, que había que trabajar en medio de todo por ese tema de cultura, que no lo involucramos directamente ahorita, eso lo dejamos para después, porque primero tenemos que hacer que todas las personas lleguen a la universidad, tengan una sólida unión con la universidad y posterior a ello sí empezar a trabajar algunos aspectos para que cada vez estemos mejores. Obviamente esto desde el punto de vista de la comunicación. Encontramos que había problemas de comunicación y que de todas maneras hay un departamento que se llama Bienestar Universitario que puede hacer mucho por toda esa cohesión, por mantener arriba el espíritu de la organización como tal y todo eso, pero encontramos una situación crítica. ¿Y la situación crítica cuál es? Es una realidad que nos toca a todos. ¿Y cuál es esa realidad? Pues que la gente duda en volver y no hay necesidad de revisar cuáles son las condiciones en las que se duda. Eso necesariamente nos hace tocar que cualquier estrategia de orden comunicacional y cualquier estrategia a desarrollar que tenga en su cabeza el relacionista público debe tener muy claro cómo es que se comporta la crisis. Nosotros venimos haciendo este estudio a raíz de una crisis mundial. ¿Y la crisis mundial cuál es? Pues la pandemia. ¿Qué ha pasado con la pandemia? La pandemia enrareció el ambiente del mundo entero. La pandemia ha hecho que no podamos estar libres en la calle sin un tapabocas, o sea, eso es limitante. El hecho de no juntarse con la otra persona es limitante. El hecho de no poder compartir, por ejemplo, en un juego, en una fiesta con la familia, eso es limitante. Y hemos tenido capítulos muy dolorosos con respecto a esto y esto toca a las organizaciones de la misma manera como va a tocar a una familia o como toca a una nación. Entonces, para nosotros entender cómo vamos a gestionar cosas, tenemos que entender el tema de crisis. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de una categorización unas crisis que son de carácter objetivo. ¿Cuáles son las objetivas? Las objetivas son porque definitivamente hay una cantidad de condiciones que se dan para que ellas tengan una naturaleza y una característica específica y las podamos identificar muy fácil. O sea, ahí hay objetivos específicos que cumplir. Por eso es que se llaman crisis de carácter objetivo. Entonces, los atentados. Un atentado genera una crisis. ¿Por qué? Porque irrumpe en la normal actividad de las personas. Es una situación que trae como consecuencia distintas afectaciones tanto a la infraestructura como a las personas, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista vulneración, de sentirse vulnerables frente a todas esas cosas. Las guerras también hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay confrontación, porque no se tiene la tranquilidad. Fíjense, Estados Unidos después del 9/11, ¿cómo queda frente a la comunidad que, digamos, es de origen árabe? Y dicen aquí tenemos un miedo permanente porque además algo que es emblemático en el corazón de una de las ciudades más importantes, digamos a Nueva York se le llama la capital del mundo, como unos aviones entran a provocar a nivel de respuesta bélica a una nación que es fuerte y se ve vulnerada en lo más cercano. O sea, ahí estratégicamente el ataque contra las Torres Gemelas es pensado y obviamente eso tiene unas implicaciones. ¿Por qué no se fueron contra la Estatua de la Libertad? Habían podido hacerlo con doble objetivo, estrellarse contra la Estatua de la Libertad, porque es que si hay un ícono en Estados Unidos es la Estatua de la Libertad. Y la Estatua de la Libertad es lo suficientemente grande como para que una aeronave hubiera impactado la estructura. Pero no lo hicieron así.
eligieron 2 edificios donde sabían que había muchísimas personas que iban a morir. ¿Cuántas personas murieron en el Pero también 9/11? es por el simbolismo de lo económico, que ahí era donde se reunía la Claro. economía global. Claro, y compañías, y eso le genera al americano, le genera un miedo. De hecho, todo cambió en Estados Unidos a partir de eso. Ustedes, yo no sé si se dieron cuenta de cómo, por ejemplo, muchas personas que de pronto tenían una apariencia como medio musulmana o medio árabe, de ahí en adelante quedaron señalados. Si estaban haciendo cola para montarse a un avión, era terrible. La FDA tiene una cantidad de protecciones, la ASF, que es la que protege o custodia todo el tema de ocupación de los aviones y los aeropuertos, bueno, una cantidad de entidades, pero eso le cambia la vida al americano. Pero lo que pasa es que en ese tipo de conflictos, yo les he contado y les dije cuando estuvimos mirando qué era lo de la estrategia militar, se supone que los militares nacieron para morir en defensa de su país, en defensa de la protección de todos los nacionales. Pero cuando se buscan condiciones donde la gente del común, la gente del pueblo, el ciudadano del común se vea afectado, eso es un atentado terrorista y eso genera mayor impacto. ¿Por qué? Porque uno inocente no tiene por qué morir. Entonces ahí la condición es distinta. Si yo enfrento a 2 ejércitos de 2 países, pues digamos que listo, ellos nacieron para eso. Empuñaron un arma, saben las estrategias específicas para, digamos, no caer en esta condición, porque ellos responden a unos protocolos y hay unos estudios y entonces que gane el más fuerte. Y entonces cuando uno está jugando a los barquitos en batalla naval, obviamente también surge la idea de la estrategia y en esa estrategia, de alguna manera, estamos identificando todas las condiciones que nos van a llevar a un conflicto armado, ¿cierto? Pero entonces, aquí lo que ocurre específicamente es que se van contra la población civil generando mucho más miedo. Entonces, esto genera una crisis. Otra cosa son los cambios políticos. Cuando en una nación hay cambio de gobierno, hay crisis, porque los que votan esperan que el gobierno de turno favorezca las políticas de su sector, porque están esperando que las condiciones no cambien. Analicemos una condición muy colombiana. Siempre hemos elegido presidente en los últimos tiempos, llegando a una votación un poco estrecha, pero evitando que de alguna manera uno de los candidatos, lo voy a mencionar, aunque yo no hago proselitismo político, sino un análisis de lo que son las situaciones. Petro es un candidato que reúne a unas mayorías, tiene un muy buen discurso. En mi sentir propio, lo que pasa es que para mí, ¿no? Para mí, no para ya como Claudia Altamar, ni como profesora, ni como nada. El problema es que cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, habló mucho, pero no hizo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los políticos? Hablan muy bien, pero no hacen, no ejecutan. Y en este caso, pues obviamente los colombianos, una parte de los colombianos le tiene miedo a que él repita la misma historia de Venezuela y nosotros entremos en un deterioro a nivel de nación. Por lo tanto, la gente cuando vota, vota para contrarrestar el efecto masivo que puede generar un candidato como Petro. Eso fue lo que pasó con las elecciones pasadas, donde el presidente Iván Uribe, Iván Uribe, ¿cómo es que es el nombre del presidente? Nosotros que me entró. Iván Duque Márquez. Iván Duque Márquez, nuestro querido presidente, de alguna forma llega a gobernar, porque él representaba todo lo que no es el candidato Petro. Muy bien, cuando uno entra en etapas de elecciones, todo se enrarece, el ambiente de la contratación se enrarece, el ambiente de las inversiones se enrarece, los inversionistas extranjeros, por ejemplo, no saben si invertir o no invertir dependiendo del tipo de gobierno que tenga el país a donde van a llegar. Entonces los cambios políticos generan crisis y por lo general generan crisis de carácter económico, y si son unas condiciones como las que ha tenido Venezuela y como lo que ha tenido tanto país que digamos ha estado expuesto a cambios bruscos como Argentina, como Chile, bueno, como tantos países suramericanos y de Centroamérica también. Por ejemplo, ahorita
tenemos grandes crisis políticas. En Europa también hemos tenido crisis políticas en Francia, en España. Uno de los países más estables que nunca se deja caer en este tipo de situaciones es Alemania, ¿no? Pero igual, uno hace lecturas de carácter social. Sin embargo, eso toca de una la estabilidad o la inestabilidad, la corriente de imagen y de reputación que pueda tener una empresa, y entonces está considerado como parte de la tipología de la crisis. Los accidentes también hacen que se entre en crisis, sobre todo cuando se convierten en accidentes de carácter masivo, la caída de un avión, por ejemplo. Esto implica una situación crítica tanto para la compañía de aviación. Cuando ocurrió el accidente del avión del Chapecoense, ¿ustedes recuerdan? Eso hubo crisis total. Y crisis desde el punto de vista de la familia del fútbol, porque entonces empezaron a cuestionarse las condiciones de negociación en las que se movían los grandes equipos de todo el mundo. Entonces ahí eso genera crisis. Las huelgas generan crisis, y si no es mirar la historia de Colombia desde lo que ha pasado en noviembre, en abril, y pues las protestas y todo lo que implica esa manifestación ante la opinión pública con una sensación de paro. Los despidos generan crisis reputacional para las empresas porque no está bien. Cuando dicen, no, es que despidieron a 3.000 empleados, despidieron a 5.000 empleados, eso es el caos. Eso es imposible de manejar. O sea, eso es ver cómo la economía se va deteriorando, y ellas están, todas estas atentados, guerras, cambios políticos, accidentes, huelgas y despidos, están dentro de la caracterización de crisis objetiva porque tienen un objetivo particular y tienen unos objetivos secundarios que ayudan a que esas crisis sean justificadas dentro del tema. Las crisis subjetivas son aquellas donde nosotros no podemos encontrar específicamente una razón. A nivel de comunicación encontramos crisis subjetiva desde el punto de vista del rumor. Cuando hay rumor que crece alrededor de la organización y nosotros tenemos que entrar a mirar a ver cuál es la causa de todo esto, ¿no? Entonces, eso va deteriorando la imagen de las empresas, y nosotros como relacionistas públicos estamos ayudando a toda la estrategia general de compañía a darle una mejor visualización a esa situación de crisis. Las declaraciones polémicas hacen también la generación de una crisis subjetiva. ¿Por qué? Porque es que la subjetividad es aquello que tiene un origen ahí como que uno no sabe, es un origen medio perverso, un origen no identificado, un origen que uno no determina, digamos, como la causa específica. Y los enfrentamientos desde el punto de vista organizacional, cuando tenemos casos donde las empresas de alguna forma han generado polémica las unas con las otras. Entonces, ahí tenemos una segunda clasificación de las crisis subjetivas. Las que son de carácter técnico. Entonces, por ejemplo, ahí vienen los accidentes químicos, como voy a decir, que explote algo, una planta, por ejemplo, productora de algo, y que haya una explosión por acumulación de gases. Si eso le ocurre a Ecopetrol, es un problema. En el caso de Ecopetrol, un accidente químico que genera una crisis frente a la compañía puede ser el hecho de, frente a un ataque al oleoducto, no saber específicamente cómo se ataca para que la mayor cantidad del ecosistema no se vea afectada. Y si la compañía no reacciona frente a esto y no reacciona bien, pues es lógico que ahí hay algún problema originado por una condición de carácter técnico donde surge una crisis de carácter reputacional. Hay situaciones de carácter exógeno como una quiebra bursátil, es decir, son movimientos de los mercados, movimientos de bolsa, de inversiones. Lo que tuvo esta compañía Interbolsa para nosotros
generó una crisis, pero no generó la crisis, o sea, generó la crisis para Interbolsa, el gobierno tuvo que entrar a intervenir, pero digamos que la población que se vio afectada solo fue el tema de los inversionistas, o sea, es un pequeño número. Pero, por ejemplo, cuando empezaron a surgir situaciones como las de las pirámides, ¿recuerdan el caso de DMG? DMG es que se llamaba la compañía esta, ¿no? Sí, señora, David Murcia. De David Murcia. Resulta que esta compañía es lo suficientemente exitosa quitándole la plata a personas del común, donde la gente perdió muchísimo dinero. Entonces, esos son factores exógenos que nos llevan a nosotros a manejar una crisis de orden reputacional y además uno tiene que dar cuenta frente a la opinión pública de todo lo que haga. En el caso, por ejemplo, de nuestras condiciones endógenas, planteamos el tema de la confidencialidad, por ejemplo, que tienen algunos temas. Entonces, hay cosas que se filtran ante la opinión pública generando crisis. Aquí tenemos una clasificación entonces para que la vean completa. Crisis objetivas, están los atentados, las guerras, los cambios políticos, los accidentes, las huelgas, los despidos. Las subjetivas, como el rumor, como los enfrentamientos, las declaraciones polémicas. La crisis de carácter técnico con accidentes químicos. Condiciones exógenas, por ejemplo, como una quiebra bursátil, y endógenas como problemas de confidencialidad, que la información se filtró y de alguna forma, pues ahí llevamos una parte de responsabilidad desde el punto de vista comunicación para tratar de frenar la crisis. Todas las compañías están expuestas a tener crisis, grandes o pequeñas. Esto no, ninguno se escapa de eso. Habrá algún momento en que aparezca la crisis y nosotros como comunicadores tenemos que ayudar a salir a la compañía de ese mal momento. Ahora, no todas las crisis son iguales. Las crisis que ha tenido Ecopetrol, todas para ellas han sido diferentes. Unas son de carácter, digamos, laboral, por las huelgas, por una cantidad de cosas. Otras han sido por atentados a oleoductos, o sea, de carácter químico. Otras han sido por negociaciones que, por ejemplo, han desarrollado las cabezas de la compañía. Cosas así que uno identifica, pero ninguna crisis para ninguna compañía va a ser igual una con la otra. Para nosotros es fundamental este cuadro. Y este cuadro, ¿qué tiene de novedoso? Es el cuadro de evolución de una crisis. Si uno es comunicador organizacional, este cuadro de evolución de la crisis para nosotros tiene que estar pegado detrás de la estampita del Divino Niño, porque para nosotros es fundamental. Como ustedes ven, esta evolución de la crisis se para sobre dos vectores. El primero es el impacto y el otro el tiempo. En la medida en que el impacto aumenta y el tiempo aumenta, finalmente la crisis va aumentando en proporción. Nosotros tenemos un punto cero, pero esto también tiene otros vectores. Uno que va a, digamos, si nosotros pintamos una X, perdón, voy a mirar a ver si... Aquí está, bueno, listo. Perfecto. Yo no sabía si lo había dejado. Es muy importante determinar este cuadrito de evolución de la crisis porque aquí nosotros tenemos un nivel de actuación y el nivel de actuación es de todo el grupo de comunicación para tratar de frenar la crisis. A la crisis no se le da la espalda. Yo no soy de la política que a la crisis haya que darle la espalda. La mayoría de los autores y la mayoría de las personas que trabajan en comunicación organizacional y que se han especializado en crisis son de la idea de darle la cara a la crisis. Entonces ahí pues no es mucho lo que hay que esconder, por el contrario, hay que tratar de decir lo que se debe decir, controlar lo que se debe decir, pero actuar de manera muy rápida. Esta evolución de la crisis tiene fases.
A medida que el impacto aumenta y a medida que el tiempo transcurre y aumenta, la crisis es mayor. Entonces, tiene unas fases. Estas fases que están aquí abajo, esas fases, por ejemplo, podría llamarse en este, digamos, en este primer cuadro, si yo sacara acá como una rayita y estuviera diciendo, si este es el inicio de la crisis, ¿están viendo dónde está el cursor? ¿Sí? Sí, señora. Listo. La crisis ocurre acá y empieza a generar impacto. A medida que transcurren los segundos, las horas y los momentos, aumenta el tiempo. Cuando ella estalla aquí, obviamente hay una primera fase que es una fase preliminar. Esa fase preliminar, cuando la crisis surge, lo primero que hay en todas las audiencias, en la compañía, en todo lo que uno crea, es una etapa de preocupación. Pero esta crisis, si no se ataca a tiempo, puede pasar a un tema de agudización porque el tiempo ha transcurrido. Si ustedes notan, aquí en preliminar, en el corte del preliminar, hay menos tiempo que convertirse ya en crisis de carácter agudo. Y cuando este impacto aumenta, obviamente la crisis ya se considera un problema. Si el tiempo sigue aumentando, yo tendría una etapa de carácter crónico y a nivel de impacto esto ya se llamaría emergencia. Y de alguna manera, si esto sigue aumentando en el tiempo, se convierte en crisis reputacional y muy seguramente en un escándalo frente a la opinión pública. Entonces, aquí ya estamos en condiciones postraumáticas. Cuando ya esto se convierte en un escándalo, el grupo de comunicación, ¿qué es lo que hace? Tratar de generar todas las acciones posibles para bajarle el tono al escándalo. Pero un comunicador es un suicida, es un kamikaze, si llega a generar cero actividad para llegar a este nivel. Todo puede preverse. Yo solamente podría llegar a la primera fase que se convirtiera en preocupación. Aquí es como los bomberos. Nosotros somos bomberos. Y cuando realmente encontramos que la crisis va a tener un desarrollo, necesariamente tenemos que salir con nuestro carro tanque para enfriar el tema y que simplemente la crisis se quede en una etapa preliminar que genere apenas preocupación. Porque a la prensa, que es la que se encarga de ampliar y de amplificar la información y de amplificar el volumen de la famosa crisis, le encanta meterse ahondar sobre todas estas temáticas para que llegue al escándalo, porque nuestros colegas, no voy a decir nosotros, a nuestros colegas lo que les gusta es el tema del escándalo, que sea de impacto. Acá hay una morbosidad del comunicador que trabaja en medios y que de alguna forma le encanta que todo esto le dé de comer a las distintas audiencias. Y nosotros como comunicadores de la compañía que puede ser víctima de esta situación, no nos interesa que nuestros colegas tengan de qué comer aquí. A nosotros lo que nos interesa es frenar la crisis para que ni siquiera llegue a ser un problema y no sea una crisis aguda, para que no estemos en emergencia, para que esta situación no se nos convierta en crisis. Entonces, ahí vamos a ver. Este cuadrito es muy importante tenerlo en cuenta, porque de alguna forma tenemos que parar las cosas antes de que ellas sucedan. Entonces, frente al diagnóstico, por ejemplo, analizando el tema de las señales, es vital no confiarse en lo efímero de la crisis. Es necesario hacer suposiciones que de alguna manera nos protejan sin empeorar la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las empresas antes de y qué debe hacer el relacionista público y el comunicador organizacional en todo este trabajo? Debe hacerse preguntas y esas preguntas son: todas identificación de riesgo, todo orientado a mirar qué tan impactante puede ser esa crisis. Entonces, ¿la crisis va a aumentar en intensidad? ¿Vamos a llegar al punto en que los medios y la administración pública conozcan de nuestro problema? ¿Esta situación puede interferir en la vida normal de nuestro trabajo y de nuestra compañía? ¿Lo que está ocurriendo va a impactar la imagen positiva que tiene la organización? Es decir, ya caer en problemas de carácter reputacional. ¿Será que la crisis va a perjudicar la base de la empresa? Es decir, la va a deteriorar desde el punto de vista económico, nos vamos a quedar sin trabajo o definitivamente la crisis
va a ser tan grave que es mejor apague y vámonos y cerremos la compañía, esperemos a que todo se enfríe y más adelante tratemos de trabajar sobre otros temas. Entonces, es muy importante preguntarse cómo estamos. Y pues lo que estaba buscando era si había incluido este gráfico, porque este gráfico es fundamental de entender. ¿Y por qué es fundamental de entender? Porque tiene, como si ustedes lo ven, es una cruz que genera 4 vectores. Es una cruz que genera 4 espacios. Este que está acá es el punto cero, este. El cuadro de evolución de la crisis que yo les mostré está sobre este vector. Y esta ya es una zona roja. Aquí el impacto está dentro de la categoría alto-alto. Y les voy a explicar por qué. Entonces aquí tenemos, digamos, un punto cero y un punto que aumenta hacia acá, pero porque acá, en este primer cuadro, hay un factor de probabilidad, aquí ya estamos en generación de crisis y aquí estamos actuando previo a la crisis. En este cuadro en particular que se llama la crisis zona gris, que es un impacto bajo, pero de todas maneras estamos en crisis, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la crisis se puede manejar con bajo perfil. Les voy a explicar uno a uno. El origen de la crisis está en este punto cero, acá donde está el cursor. ¿Sí lo ven? Como todo el centro, la intersección de las dos líneas que se cruzan. En este punto central, ahí inicia la crisis. El buen comunicador, el que trabaja previo a que las crisis ocurran, trabaja primero en el sector de zona verde, cuando las probabilidades de la crisis son ninguna. Entonces, preparamos a la organización y a la compañía para tener respuestas, para crear procedimientos, para que nunca en la vida nuestra crisis llegue a punto cero y se dispare en la curva, llegando a darle de comer y con mucha temática muy complicada a la prensa y a las entidades de control. Ahora, aquí, por ejemplo, hay situaciones donde hay factores de probabilidad y les voy a recordar un caso. ¿Recuerdan la crisis de Avianca en cuanto a las huelgas y protestas que tuvo Avianca? ¿Me dan señales de vida, por favor? No, profe. ¿No te acuerdas? No, señora. ¿Alguien se acuerda de la crisis de los pilotos de Avianca? O la crisis de Avianca No, con los señora. pilotos, mejor dicho. Bueno, hace unos años, por lo menos unos, ¿qué sería? Unos 5 años más o menos. Avianca tuvo una de sus tantas crisis. ¿Y en qué consistió? En que los pilotos empezaron en Colombia a hacer huelga. Y ellos empezaron a hacer Operación Tortuga. Resulta que Colombia tiene unos aviones particulares que por Avianca, por modelo y eso, no es que haya muchos pilotos manejando esos aviones. Ellos se preparan para manejar los Boeing, para pilotear una cantidad de aviones que digamos hay en el mundo, con unas referencias de 7 algo, no me acuerdo, 724, una cosa así, pero en Colombia hay un tipo de avión especial y entonces ahí está concentrada la gran cantidad de operación aérea de Colombia. Y los pilotos dijeron, no, nosotros estamos mal remunerados, nosotros queremos que Avianca, digamos, tenga en cuenta que ACDAC, que es nuestra asociación, finalmente escuche a Avianca lo que ACDAC le tiene que decir. Y es que nosotros necesitamos mucho más tiempo de descanso. Uno sabe que pilotear un avión pues debe ser desgastante, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que hay muchos trabajos que son muy desgastantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay unos que se desgastan físicamente, pero hay otros que se desgastan físicamente y mentalmente.
hay muchos operadores de máquinas y operadores de una cantidad de cosas que necesitan estar todo el tiempo concentrados y es muy desgastante porque es un trabajo de precisión. Por ejemplo, las personas que manejan las grúas en las construcciones, ellos están todo el tiempo concentrados en ver cómo esas plumas, cómo las manejan, y obviamente el tiempo en ese trabajo no es un tiempo muy grande, o sea, ellos duran como 4 horas más o menos y tienen que cambiar de turno, porque como exige tanta atención de la persona, tanta precisión, conocimiento del manejo de la máquina, una cantidad de cosas, entonces necesitan de un tiempo menor de trabajo. Lo mismo le pasa a los pilotos. Los pilotos necesitan estar concentrados con toda la operación de su avión, pero el piloto tiene muchas ayudas. Tiene ayudas desde el punto de vista del avión y ayudas desde las distintas torres de control que están monitoreando su desplazamiento. Y sí es cierto que seguramente tienen la responsabilidad de no sé cuántos pasajeros que van detrás de ellos y es una operación muy riesgosa. Pero ellos llegan y descansan. ¿Qué estaban pidiendo los pilotos de Avianca? Los pilotos de Avianca estaban pidiendo que su remuneración, que es más o menos alrededor de unos 30, 35 millones de pesos al mes, cambiara y tuviera un incremento. Estaban pidiendo que les dieran un computador o un iPad porque ellos tenían que programar las rutas. Y cuando ellos están en la fase de prevuelo, ellos organizan todo desde el punto de vista de su avión y necesitan que eso se conozca para que el resto de la gente trabaje en eso. Entonces estaban pidiendo un iPad o un computador, pero era más que todo un iPad con unas características especiales porque pues el peso del computador, para ellos cargarlo en el maletín, eso es muy complicado para ellos, eso pesaba mucho. Y estaban pidiendo un aumento en su remuneración. Además, estaban pidiendo tiquetes aéreos para todos sus familiares, los han tenido de siempre, pero ellos pedían un número específico, pedían una cantidad de condiciones y resulta que uno ve que los pilotos no representan ni siquiera el 20% del personal de la compañía. Y ellos estaban pidiendo aumento salarial. Obviamente la compañía les dijo que no. Pero ellos venían ya reclamando eso desde ACDAC, pero venían como 2 años atrás. ¿Cuándo empieza la crisis de Avianca? Empieza la crisis de Avianca cuando ellos dicen, no, Operación Tortuga, yo no me presento, yo estoy programado, entonces empiezan a congestionar la salida de los aviones y la gente a quedarse en los aeropuertos 2, 3 días, 5 días, a generar gastos adicionales por aquello de que cuando yo tengo pasajeros en tránsito y estaban previstos para volar tal día y yo no salgo tal día, pues adivinen quién corre con las cuentas y los gastos de manutención y las protestas y todas estas cosas de las personas que se quedan en un destino específico teniendo que retornar a sus lugares de origen o al lugar de trabajo. Todo lo que ocasiona parar los desplazamientos de los aviones y no mover gente que tenía planeado ya desde hace tiempo y organizado con una agencia de viajes, que es que vamos a hacer una convención en San Andrés o que nos vamos todos para Cartagena y empiezan los problemas. Claro, ellos saben que parar al hacer huelga, al hacer un paro, pues inmediatamente la compañía por presión tiene que acceder a las peticiones. Y llegaron a un punto en el que siendo más o menos 20,000 empleados y ellos 700 y pico de empleados, no más. Porque Avianca no es Avianca Colombia solamente, Avianca es Avianca Holding y en Avianca Holding hay 4 empresas muy grandes y esas empresas están en distintos países. Entonces, los otros países no tenían problemas con sus pilotos, pero ellos reclamaban que necesitaban tener una remuneración diferente. Pero eso es como si yo empiezo a reclamar y a decir que la remuneración que tienen los profesores de, no sé, de la distrital es distinta a la que tienen en Universitaria de Colombia y nosotros empezamos a pelear porque en la distrital pues tiene mejores sueldos.
Eso no tenía absolutamente nada que ver en el asunto. Pertenecen a un holding, pero son empresas distintas. Entonces yo no puedo reclamar. Si a mí me contrataron en Avianca Colombia, pues yo pues soy empleado de Avianca Colombia. Pero si hay una compañía en el Perú que se llama Avianca Perú, o si hay una en Chile y se llama Avianca Chile, o si no sé, entonces ahí ya es diferente el tema. Y generaron una crisis de tanto impacto que pararon alrededor de 2 meses más o menos y se comieron las utilidades de la compañía de un año. Afortunadamente, Avianca es una compañía que es seria, que es una compañía que ha tenido mucha trayectoria y la gente no se quedó sin empleo. Pero entonces yo digo, es justo que una compañía entre en crisis específicamente solo porque una porción muy pequeña de la organización está desestabilizando a partir de la huelga y de la protesta. Eso no puede ser. O sea, 20,000 empleados y solamente 750 pilotos estaban desestabilizando el ejercicio en Colombia. Pero ¿por qué estamos mirando, por ejemplo, el factor de probabilidad y este vector que es determinado alto y bajo dentro de una zona ámbar? Primero, porque todo lo que se da en esta parte de alguna forma puede preverse. Ustedes veían ayer, por ejemplo, que muchas de las condiciones de la incertidumbre es que ellas pueden tener un impacto a futuro. Y entonces yo tengo que ver, o me quedo manejando las condiciones tradicionales o empiezo a analizar situaciones que a futuro me lleven a mí a tener alguna situación. Entonces, ¿qué pasó? Aquí estos pilotos 2 años antes venían molestando con el tema de su huelga hasta que un día aparecen con el tema de huelga y aquí sí se convierte esto en problema. Si cuando yo como compañía veo que esta gente va a poner problema, trabajo sobre el tema de crisis, por ejemplo, alianzas con las otras compañías aéreas, ¿qué es lo que más molesta de una huelga de pilotos? Cuando la gente no puede salir en sus destinos. Ustedes participen y díganme específicamente qué es lo que más le molesta a la humanidad cuando está en esas etapas. No, que la movilidad aérea y todo eso se tranca, pues eso es muy detallado y un desbalance, eso descuadra todo. Correcto. Lady, ¿qué opinión tienes con respecto a ese planteamiento? Lady. Jorge. Profe, yo lo veo como un atraso tenaz. Así, ¿Cómo, profe? eso implica atraso, lógico, pero mi pregunta orientada a qué es lo que más molesta en ese momento donde hay una crisis como la que tuvo Avianca. Pues, profe, yo creería que en mi caso, si hubiera estado ahí, sí, el tema de los vuelos, o sea, que quedarme como estancado en otra ciudad porque no me pueden cumplir con el vuelo. Perfecto. Entonces, digamos, si uno tiene compromisos, si uno tiene cosas que hacer, trabajo, pues se va a perjudicar por ellos. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras dentro del grupo de comunicación 2 años antes y tú ves que los pilotos van a llegar algún día tarde o temprano a una crisis? Profe, difícil. Difícil porque eso, a mí me parecería que más allá del tema de comunicación, debería de ser como el tema de contratación interna que ellos tienen. Como, no sé, generar cláusulas en donde se especifique que pues no se pueden hacer ese tipo de cosas. No sé, se me ocurriría a mí. Porque pues eso es grave, porque lo que tú dices, o sea, esto es algo que sí o sí es una presión muy grande para la empresa, porque pues hay mucha gente que depende de los viajes, hay mucha gente que tiene que, no sé, trabajo, cosas así, y la empresa es la que tiene que responder. Entonces, digamos que desde el área de comunicaciones, profe, yo sí la veo difícil. Ok. Muy difícil. ¿Qué se te ocurre, Daniela,
que hubieran podido hacer antes para no llegar a esta etapa y que no fuera el tema de hacer unos acuerdos o revisar la parte laboral que está planteando Jorgito? Profe, pues es que la parte de Avianca sí es complicada, ¿no? Esa cuestión, si no hubo un buen manejo administrativo en esa parte, pero pues es que no sabría, profe, porque de verdad ya venían como con ese problemita ya muchos años atrás, solo que venían como manejándolo y ya después fue cuando decidieron como que la crisis los alcanzara, pero no, profe, no sabría cómo podría uno evitar una crisis así. Mira que, por ejemplo, les voy a dar una idea. ¿Qué tal si yo veo que algún día los pilotos van a hacer huelga y eso va a ser un problema? ¿Saben yo qué hubiera hecho? Yo me hubiera hecho alianzas con otras aerolíneas para sacar a mi gente, la que tiene un tiquete. Es decir, es mucho más fácil crear una alianza y decir, mira, dame un precio especial donde ganes tú y donde yo no pierda. Pero finalmente movamos los pasajeros, porque lo que hace agravar la crisis es el impacto que tiene a nivel mediático y el impacto que tiene a nivel de entidades de control. Pero si yo, por ejemplo, digo, mira, entidad de control, pongamos que exista, no sé, un ministerio de transporte, donde considera que el transporte aéreo es uno de los transportes, digamos, masivos y el Ministerio de Transporte tenga que entrar a mediar dentro de la situación. Antes de que a mí el Ministerio de Transporte me requiera, yo voy y me hago una alianza con otro que maneje el mismo destino. Y digo, si llego a tener una crisis, lo mismo que si tú llegas a tener una crisis, hagamos un acuerdo, movamos pasajeros, no dejemos que esto se agrave. ¿Y cómo se va a agravar? Pues perjudicando a la gente que tuvo la opción de comprar un tiquete. Es que hay cosas que uno puede manejar y cosas que uno no puede manejar. Ustedes se imaginan que uno tenga que pensar en un desplazamiento que son 18 horas por carretera para llegar a Cartagena, por ejemplo. Que no es lo mismo montarse en un avión y durar 1 hora. Hay gente que no puede buscar una alternativa como el transporte terrestre. Y si el vuelo, por ejemplo, es internacional, ¿uno qué hace? Monta en chalupa a todo el mundo para que llegue a Nueva York y son 20 días en un buque. No, pues tampoco lo puede hacer. ¿Qué alternativa tiene? Busque a sus iguales y haga una alianza, haga un acuerdo. Entonces, si le falla a una compañía, pues por lo menos se ancla en la otra. Ahora, si la cuestión es venir y molestar, yo sí desde el punto de vista laboral, pues obviamente, ¿por qué les digo que comunicación? Porque es que comunicación ayuda a hacer el análisis. Es que normalmente en las compañías, pues ustedes no lo saben, pero ahora se los voy a contar. En las compañías hay equipos interdisciplinarios que nuevamente volvemos al tema de la estrategia y volvemos específicamente a la problemática desde el punto de vista complejo y no lineal, donde en la interdisciplinariedad nosotros sí podemos ayudarnos los unos con los otros. Entonces, decir, por ejemplo, lo grave que implicaría comprometer el nombre de la empresa y generar un problema mediático y llamarle la atención a los jurídicos y decirles, oiga, revisen los contratos que tienen con esta gente. Que esta gente nos va a poner problema hoy o mañana, bien, pero pongan el escenario para que de alguna manera esto cambie. Les voy a contar otro dato de otra crisis completamente aparte de Avianca. Es una crisis de Coca-Cola. Coca-Cola tiene un sindicato y un día el sindicato empezó a molestar por el tema de remuneración y empezaron a hacer huelga. Pero las carpas las pusieron en uno de los patios donde se alojaban los camiones que salían para despacho. Resulta que los huelguistas entraron en huelga de hambre y tenían una carpa y obviamente pues tenían el control médico, todos los días estaban cuidándoles todos los signos vitales, hidratándolos, porque como entraron en huelga de hambre,
y estaban encadenados ahí, pues obviamente pues había que custodiarlos muchísimo desde el punto de vista salud. Y estaban haciendo una presión grande por el tema laboral, por un aumento de sueldos, y pues lo preocupante de todo eso es cómo cuidar a la persona que está en huelga de hambre, porque a ninguna compañía le interesa que su huelguista se vaya a morir, ¿no? Bueno, llevaban unos días y pues digamos que el grupo de comunicación empezó a observar el proceso y dijeron, bueno, si estos están en el patio donde están los camiones, a nosotros nos queda muy fácil monitorear de día y de noche qué es lo que está pasando en la huelga para ver qué estrategias pueden surgir. Se dieron cuenta, gracias a la grabación de una cámara nocturna, que había movimientos extraños cuando todo el mundo estaba durmiendo y supuestamente las luces del patio estaban apagadas. ¿De qué se dieron cuenta? Los huelguistas y los que estaban haciendo su huelga de hambre nunca vieron deteriorada su salud, o sea que el suero que les estaban poniendo era buenísimo porque ni se ponían delgados, ni tenían debilidades, sus signos vitales no estaban comprometidos, y gracias a las cámaras que grabaron se dieron cuenta que los que estaban haciendo huelga de hambre por la noche comían un montón y les llegaba comida a granel. Les traían hamburguesas, les traían gaseosa, les traían bebidas calientes y ellos de día hacían huelga de hambre y de noche se daban el gran festín. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a grabar todo esto, empezaron a bajarlo, a tener las evidencias, trabajaron con las cámaras, hicieron primeros planos, hicieron una cantidad de cosas y entonces le presentaron todo el reporte al comité de crisis y a la parte gerencial de Coca-Cola y pues un día esta gente que está en alto nivel llama a los huelguistas, aparte les dice, mire, nos vamos a reunir. Necesitamos que ustedes levanten la huelga. No, porque nosotros estamos haciendo huelga de hambre y estamos encadenados y no sé qué. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las pretensiones de ustedes? Pues ustedes ya saben que estos son mejoras salariales. Pero no, vamos a seguir encadenados y no sé qué. Bueno, pues les tenemos un datico. Tenemos todas las evidencias que ustedes ninguna huelguita de hambre están haciendo. Aquí les vamos a mostrar cómo comen hamburguesa, cómo les traen sopa, cómo les traen bebidas calientes, cómo comen toda la noche. Claro, pues de día aguantan todo lo que quieran. Si ustedes no quieren que nosotros le mandemos esta información a la prensa, entonces entremos de una vez a la negociación. Entre otras cosas, porque les queda muy mal frente a toda la parte que está asociada gremialmente al sindicato, que ustedes estén haciendo esto porque esto es un actuar poco ético. De inmediato levantaron la huelga. ¿Gracias a quién? Pues obviamente a una observación, a unas cámaras, a un contenido que tenían, a una estrategia planificada y lograron eliminar el tema de la huelga. ¿Cómo les parece ese dato? Ay, profe. Yo Eso nunca fue se supo, chistoso, ¿no? ¿no? Para la opinión pública. No se Nunca. supo. Sí. Yo lo Pero está supe. chistoso. Perdóname. Hasta chistoso, ¿no, profe? Chistosísimo, sí. Uno de mis compañeros, o sea, con los que yo me gradué, era parte del equipo de comunicación y duró como 25 años en Coca-Cola. Hoy en día está en Ecopetrol, él se llama Carlos Enrique Suárez. Y él fue el que nos contó eso. Nos contó eso y nos contó cómo habían podido manejar una de las grandes crisis de Coca-Cola desde el área de comunicación y se dedicaron fue simplemente a observar qué pasaba con ellos y a grabarlos, ¿no? Como en esa etapa de observación que uno como comunicador hace y empezar a leer ciertas cosas, pues esto no tenía nada que ver, digamos, con la parte que le hace el seguimiento al contrato, a la parte jurídica, todo eso, no tenía nada que ver con eso, pero comunicación logró las piezas y logró todas las evidencias y de alguna manera pudo parar la crisis. Entonces, de inmediato la huelga se arregló, hubo pues una negociación y hubo alguna concesión de alguna cosa, pero pues el sindicato se levantó y dijo, no, ya dejamos de hacer huelga de hambre, es que no les convenía que la prensa supiera. Entonces, uno sí puede amenazar con los amigos a veces se convierten en el lobo de la fiesta y digamos, desde comunicación se pueden manejar algunas cosas.
Ahora, si yo sé, como en el caso de Avianca, que hay una probabilidad de que vaya a caer en esta zona roja, alto, muy alta probabilidad de tener una crisis, pues obvio yo lo que tengo que trabajar es en esta fase previa. Ahora, esto es cuando hay alguna evidencia de que voy a tener un problema en esta zona. ¿Entendida la zona ámbar? O sea, aquí los temas se están calentando, pero que debemos trabajar para que no lleguen al punto cero y empiecen a hacer evolución de crisis para que se conviertan en una zona roja, ¿sí? Aquí en esta zona gris es cuando yo tengo una crisis y la empiezo a manejar, pero a bajo perfil, o sea que logro que el impacto realmente no se dé. Y en esta zona, que es una zona verde que tiene una característica de bajo, es cuando yo trabajo con el comité de crisis. Es decir, cuando identifico que hay una cantidad de causas posibles para que mi compañía pueda caer en etapa de crisis y trabajo con el comité de crisis anticipándome a la crisis. Aquí aparece el coco y ese coco se llama crisis. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en comunicación tenemos unos cambios. Estamos haciendo un cambio, por ejemplo, entre la comunicación masiva y la comunicación relacional. Hoy en día tiene mucho más peso estar en este vector de acá. Nosotros como relacionistas públicos estamos haciendo más trabajo con las distintas audiencias que con los medios masivos. Lo que estamos haciendo en nuestro estudio es tener una problemática de carácter organizacional y la estamos trabajando en relacionamiento con las distintas audiencias y los distintos públicos que tenemos. Entonces evidenciamos en la fase inicial que tenemos varios problemas de pertenencia, que los técnicos no se sienten incluidos dentro de la universidad, que hay otras poblaciones que están dentro de la universidad que están olvidados, como los egresados, por ejemplo. Y un burro hablando de orejas, porque cuando yo hice la encuesta del programa, realmente el egresado siente que egresó de un muy buen programa y tiene por allá un nexo, pero ni fu ni fa. O sea, no logro comunicarme con este grupo, porque por andar estableciendo relaciones buenas y cuidando todos los procesos con los estudiantes, descuido a los egresados. Entonces uno siempre, por ejemplo, se preocupa por el tema de academia. Ahorita en esta encuesta, para elegir a la mascota y al nombre de la mascota, pues hay que enviarle la información a los egresados también, para que ellos sepan qué está pasando en su universidad, cómo los incluimos, cómo tienen que volver, cómo hay una cantidad de cosas que es importante que a uno lo mantengan vivo dentro de la organización. A mí, por ejemplo, como egresada del externado, todos los días me llega un correo. Y no estamos haciendo eso con los egresados de universitaria. Entonces, todo es un tema de relaciones. Hay una primera pregunta o hay una pregunta que yo le hago a los egresados y les digo en esa encuesta, ¿ustedes sienten que cuando nuevamente están en contacto con la universidad, los profesores, los directivos tienen una relación cálida con ustedes? Y afortunadamente contestan que sí. ¿Y por qué lo pregunté? Porque si uno quiere establecer una estrategia con los egresados no están ahí todos los días, pero deben formar parte del día a día nuestro, bien desde la experiencia, desde el aporte que le pueden dar ya desde el punto de vista profesional, de la manera como yo los incluyo para que ellos sigan siendo parte viva de la organización, de la institución. Entonces, es muy importante la comunicación de relaciones antes de tener, digamos, una comunicación masiva, porque hay un cambio en las estrategias de carácter comunicacional. Antes, por ejemplo, las comunicaciones sobre productos se hacían sobre el tema de calidad. Ahora se hacen específicamente sobre gestión informativa integral. No es solo calidad, es todo lo que está pasando con respecto al producto, es todo lo que está pasando con respecto a la marca. Antes pensábamos de la tecnología como capacidad diferencial y decíamos, para producir esto entonces tenemos las mejores máquinas, los mejores aprovechamientos, la tal cosa y todo. No. Ahora no, ahora se hace sobre el tema de las personas, sobre el capital intelectual. ¿Quién está detrás de las ideas? ¿Quién es el que gesta un cambio
pero por todo su aporte, porque es que vamos acorde al desarrollo de todo lo que son las otras disciplinas. Si las otras disciplinas como administración, como ingeniería, en el concepto de creación de una compañía, algunas reconocen que uno de sus capitales más preciados es el talento humano. Entonces uno ya no hace énfasis en que la empresa como tal es muy importante y muy especial y muy grande desde el punto de vista de la capacidad tecnológica. Claro, eso cuenta. ¿Cómo no va a contar? El hecho de que yo tenga procesos optimizados, controlados, mayor penetración en el mercado. Hay una cantidad de cosas que son sumamente evidentes desde el punto de vista de la máquina. Pero es que lo que es más importante es el talento humano, el capital intelectual que está detrás de todo eso, que es el que verdaderamente va a generar un cambio. Entonces, pues es muy importante identificar para dónde vamos y cómo vamos revisando todos estos temas. Otra condición que está cambiando, por ejemplo, no exclusividad del Estado como organismo de control. Desde el punto de vista de las situaciones de carácter social, nosotros identificamos a las ONGs que están cambiando las reglas de juego, porque son como los testimonios vivos de la comunidad, los líderes comunitarios. Todas estas personas son las que mejor voz tienen frente a las distintas problemáticas. Por lo tanto, en el momento de hacer relacionamiento con los distintos públicos, busquemos a estas ONGs, busquemos a los líderes sociales, démosles apoyo y démosles respaldo. A nosotros como comunicadores en muchas oportunidades se nos olvidan las emisoras y los medios comunitarios. Y los medios comunitarios, ahorita vi que se estaban uniendo dentro de un sistema que se llama el REC, creo que se llama el REC, que es un, no me acuerdo, es que está saliendo en este momento en promoción, no lo anoté, pero lo que quiere el Estado es agrupar a todos esos medios de comunicación que son de carácter comunitario y les están dando respaldo. Y fíjense que en el actuar de ahora, por ejemplo, los grupos de comunicación indígena, los grupos de comunicación comunitaria tienen muchas cosas que contar y muchas cosas que evidenciar. Y ahí es cuando hacen presión sobre los líderes sociales y los líderes sociales son los que llevan del bulto y los matan y los persiguen y los torturan y les hacen seguimiento y los quieren callar. ¿Por qué? Porque ellos no son tan fuertes como un Caracol o un RCN. No tienen el nombre de un medio grande. Entonces, cuando evidencian una problemática, son los primeros que llevan las malas en toda esta gestión. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay cierta cantidad de entidades que están detrás de todo el proceso de cambio de reglas y que son muy importantes dentro del proceso. Antes teníamos un acceso limitado a la información. Ahorita hay una proliferación de medios. Hay medios masivos, medios alternativos y mini medios. Entonces, todos, absolutamente todos, yo los puedo identificar, puedo ver cuál es la característica, puedo utilizarlos y puedo hacer una selección mediática para saber por dónde me voy a ir. En nuestra estrategia, sí, está bien. Planteamos lo de YouTube Shorts porque es diferente y planteamos lo de TikTok porque es distinto y tiene mejor llegada con el estudiante. Nunca estamos hablando de hacer cosas por Facebook. Entonces, obviamente, hay una proliferación de medios que beneficia toda la gestión que estamos haciendo. Antes había una unidimensionalidad del mensaje, es decir, solo lo que la organización quería dejar ver. Sí, seguimos siendo selectivos en la información. Y de esto, pues no nos pueden culpar, porque en comunicación organizacional yo puedo hablar de unas cosas más, puedo dejar otras entre el tintero. Con que hable y con que cuente, eso ya es suficiente. Es decir, el silencio sí es gravísimo, pero si yo le doy la cara a la opinión pública y en una situación de crisis me vuelvo solidaria con la crisis desde la alta dirección y con todos los que estén involucrados en el proceso, pues obviamente me va a ir mejor en la defensa de lo que es la empresa para la cual trabajo y para la cual gestiono comunicación. Hoy en día la sociedad tiene distintas miradas
y tiene una valoración diferente del contenido. Fíjense que Facebook se ha caracterizado por ser el de las noticias falsas. ¿Sí? Entonces, Ahí acordándome de Facebook, en la relación pública ahí veo que se hace bien la cosa, el trabajo, porque por ejemplo decía los que cumplen cumpleaños en octubre, felicidades, y había otras actividades como encuentra las diferencias, y tomaban foto de la CD2, es muy interesante verlo, que nos sirve. Claro, lógico, claro que sí. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que tiene Universitaria con sus redes sociales es que nunca publicitó que tiene redes sociales. Si hubiera hecho la gestión de publicitar que tiene redes sociales, pues ahí la cosa sería a otro precio. Ahora, después viene el tema del contenido. ¿Qué contenido, digamos, relaciona a las personas verdaderamente con la entidad? ¿Qué tipo de contenido engancha? ¿Qué lo hace pasar un buen momento? ¿Qué es lo que yo pretendo ahorita, no? Como que seamos ágiles, cortos, dinámicos, contemos la misma historia pero con menos discurso. No tenemos por qué buscar al director de programa para que el director de programa, dentro de su peso y su gran responsabilidad de hablar bonito, genere un contenido aburrido. No, no queremos eso. Ya sabemos que los directores de programa tienen su discurso. No, ahora busquemos el discurso de la gente. ¿Qué es lo que cohesiona? Los estudiantes diciendo, soy unicolombiano, o matricúlense a las especializaciones, o matricúlense en el programa de comunicación social porque es el mejor programa de la universidad y de todas las universidades. No, hacia allá no vamos. Entonces, obviamente, hoy en día estos grupos sociales tienen unas miradas diferentes, tienen una interactividad distinta y pues obviamente nos hace llegar a unos procesos comunicacionales diferentes. La gestión en comunicación, por ejemplo, cuando trabajamos con una empresa que tiene solamente motivación de consumo, tiene que darle uno alternativas en la razón de la elección. Las redes sociales de Universitaria se han caracterizado por ser muy publicitadas, es decir, es demasiada publicidad. Es solo buscar el enganche. No, aquí hay que generar una cantidad de razones para poder elegir a Universitaria dentro de lo que nosotros tenemos. Tenemos que dejar de ser hacedores de medios, o sea, solamente generar contenido por tener en todas. Entonces, hago información en Google, hago información en YouTube, hago información en Facebook, hago información directa, tengo correos electrónicos. No, mediáticos sí, pero lo que necesitamos ver es cómo estratégicamente se utiliza esto para hacer que el comunicador sea un facilitador de proceso en todo esto. Entonces, que le haga el análisis y que le ponga una cara diferente para que la audiencia específica a donde tengo que llegar realmente consuma la información. Ahora, hay otra importancia dentro de todo esto y es la importancia de la medición. Nosotros no sabremos jamás qué estamos haciendo si todo lo que hacemos no lo tenemos, pasamos de un dato de la percepción a la cuantificación. Podemos pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Hubiera sido muy fácil para nosotros, por ejemplo, elegir entre nosotros cuál es la mascota y hacer el mismo trabajo. Pero hay un involucramiento con toda la población, o sea, nosotros estamos en la autoridad de, no sé, de decidir por algo más de 20,000 personas. Es que pensemos en el número de egresados que tenemos. La encuesta, las opiniones, sí se siente, hay gente que sí quiere tener esa conexión con la universidad, como el dato ahí de otro animal que ninguno de nosotros buscó. Qué bonito que hubiera mascotas. Claro, ahí nos contaron de un animalito que es rarísimo, que está ahí en el reporte, que no me acuerdo cómo se llama, porque además tiene un nombre de poca recordación, pero que es un bichito solo del altiplano, lo que leímos ahí. Uno además se entera de esas cositas. Por ejemplo, uno puede hacer un día una mini cápsula contando acerca de eso, ¿no? Contando acerca del animalito. Eso es información que la recoge uno de su gente
y la transforma en información para la comunidad. Antes usábamos solamente el sentido común. Hoy en día a ese sentido común le ponemos agregados y esos agregados son valores y situaciones diferenciales. O sea, hacemos cosas distintas. Antes hacíamos una comunicación para el mantenimiento de las relaciones. Hoy estamos preparados para, por ejemplo, para fusiones, para integraciones, para absorciones de compañía, porque estamos mostrando lo valioso que es la comunicación. Cuando el comunicador actúa desde el punto de vista de agregarle valor a su compañía, agregarle valor a su marca, obviamente eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tiene visualización. Entonces, obvio, una universidad como los Andes la conoce todo el mundo, pero una universidad como Institución Universitaria de Colombia no la conoce todo el mundo. Y eso que arquitecturalmente es facilísimo identificarla. Por las banderas, eso lo han hecho bien, por la uniformidad de las casas, porque están en una esquina cercana al Parque Nacional, porque ya por lo menos todo el mundo dice, ah, sí, yo sí he pasado por ahí. Claro, si nosotros abrimos nuestra boca y decimos que somos de Universitaria de Colombia, pero si ¿dónde estudias? Oh, en Colombia. ¿Y dónde queda? No, sí, cerquita de la Javeriana. No, no puede ser. Con Lo malo es identidad propia. cómo se limpia la reputación, porque el que medio conoce, ay, fue que dijeron que cualquiera seguro va a decir, ay, fue donde dañaron lo arquitectónico, lo patrimonial, que el Moreno del Caro. Mucha gente va. Todo eso se muestra con contenido. O sea, ese tema baja cuando tú generas una estrategia. Es que lo malo de Universitaria es que le dio la espalda a la crisis. Cuando hablaron mal de la Universidad del Trabajo, no quisieron reconocer y quisieron callar ese capítulo. Y cuando hemos metido la pata, que es normal, porque es que ¿quién no ha metido la pata? Es que también juzgar es muy, muy simpático. Pero bueno, es que, mire que, entonces, ¿por qué no hicieron lo mismo con la casa esa donde está el Oxxo en la 13? Esa sí la volvieron pedazos de enjalma. ¿Por qué no hicieron lo mismo y hablaron del edificio donde hoy está Fogafín? Si ahí había una casa inglesa, en cambio nosotros sí hemos cuidado, bueno, puertas, se le ha hecho mantenimiento, todas las escaleras son originales, todo lo que ha sido original de la casa, sí. Bueno, está bien. El tema de lo de las licencias, que no hemos pedido licencias y que ha sido mediático. Pues bueno, tratemos de minimizar el impacto con el valor que ha puesto la universidad sobre la zona y sobre lo bonito arquitectural que ha generado, digamos, para la ciudad también, para una zona en particular, esa que debería llamarse la zona U, entre otras cosas, porque es que la zona U es que está la Javeriana, está la Distrital, está el CESA, está Universitaria de Colombia. ¿Quién más está por ahí cerquita? La universidad, no sé qué, bueno, esa es la Distrital. Hay muchas sobre la zona, esa debería llamarse la zona U. Es una zona de gran confluencia de universidades. Ese es otro tip para manejar después. Una distrital, ¿no es? La Caldas. Sí, está pegada a San Marcos. Eso, y por ahí por la 13 también creo que está bueno, la Católica está lejos porque está en la 50 y pico, pero hay otra en la 40 y pico, está muy cerca de esa zona donde hay universidad. En fin. Y pasamos de la valoración de los activos a una reputación como activo mayor. Entonces, ahí es importante, digamos, todo el cambio de la comunicación y cómo nosotros podemos dejar de gestionar esa comunicación de forma distinta, antigua, a las nuevas tendencias. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este contenido? ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo vamos aquí en esta situación? Acá, además de ir el lunes a las 8, pues los que puedan ir, como que debemos seguir complementando, como para, mejor dicho, ¿qué hay de tarea? Como para tenerla clara. Primero, Julio, todo lo que veas que es que te cuenten tus compañeros que es de compartir en el Drive, que lo hagas porque muchos estamos siguiendo el Drive. Y por el otro lado, es importantísimo, digamos, que empiecen a definir cómo van a hacer libretos y cosas de esas para que la semana entrante sea etapa de producción y podamos adelantar bastante. Bueno,
Muy bien. Listo, profe. Ok. Bueno, ¿aprendieron cosas hoy? Sí, señora. Sí, profe. Esperaría. Sí, lo de Coca-Cola. Chismes. Bueno, que tengan un feliz fin de semana, que logren descansar, que estén muy Gracias, bien. profe. Listo, Igualmente. profe, muchas gracias. Gracias, que Igualmente. les vaya bonito. Gracias, chao. Hasta luego. Gracias, chao.